García. Franco Montalvo. Te veo mirar, pero Franco Montalvo. ¿No? Luna Bautista. ¿Me escuchan? Luna Juárez. Bueno, es que soy Luna Bautista. Sí, no te preocupes. Luna Juárez. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Meléndez Flores. Buenos días, profesor. Buenos días. Mendoza Uribe. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Lara. Presente, profesor. Okay. Y Rodríguez Chaparro. Vamos a pasar a la presentación de árboles sintácticos, como ya les había yo comentado la sesión pasada. La siguiente semana vamos a dedicarla a realizar prácticamente solamente ejercicios de identificación de frases con la tarea que acaban de hacer, y el viernes haremos árboles sintácticos. Entonces vamos a ver la presentación de hoy para dejar el espacio para que puedan hacer la tarea, y el martes volvemos a la realización de los ejercicios. ¿Terminaron ya todos la lectura? Ya. ¿Y los demás? ¿Los demás? También, profe. Angélica, tu micrófono no se escucha. No, o sea, vi que lo prendiste, pero no se escuchó, ¿no? Me dicen si ya ven mi presentación y si todo va bien por aquí. No me corto, no nada. ¿Hola? Ya se ve bien. Ok. Esta es la segunda parte del análisis de constituyentes, ¿no? Ya vimos el asunto de cómo se identifican los constituyentes, las pruebas que necesitamos para identificar las partes de una oración o los grupos de palabras que constituyen la estructura oracional. Y ahora vamos a ver cómo se representan. Y eso se hace a través de unos diagramitas que se denominan árboles sintácticos. Entonces, el objetivo de esta presentación va a ser que el estudiante aprenda a elaborar árboles sintácticos para representar los niveles jerárquicos de los constituyentes al interior de la estructura oracional. Partamos de esta idea, ¿no? Para hacer análisis sintáctico, claro, evidentemente necesitamos identificar los constituyentes, pero también necesitamos formas de representar las estructuras que nosotros estamos identificando. Y para eso diagramamos las estructuras. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para realizar las diagramaciones de las estructuras se tienen que considerar dos cosas, o tenemos que contemplar dos elementos que tienen que estar representados en los diagramas que elaboremos sobre dichas estructuras. Lo primero, obviamente, son los constituyentes de las estructuras, que sean fáciles de identificar cuáles son esos constituyentes. Y después también tiene que quedar claro el orden lineal y jerárquico que presentan tales constituyentes. Al orden lineal me refiero, nos referimos, ahorita lo veremos con los ejemplos, pero justamente a la idea de que las palabras se suceden unas a otras, ¿no? Primero determinante, luego sustantivo, luego verbo, bla, bla, bla. Y luego el nivel de la jerarquía, que es un poco lo que hemos estado hablando durante prácticamente todo el curso, el hecho de que las frases están insertadas, o sí, lo podemos decir, están contenidas o insertadas en frases de unidades mayores. Y estas frases, como ya vimos en el ejercicio anterior,
pueden ser bastante profundas. Ahorita vamos a tratar de realizar la representación de la frase que seguramente ya los tiene hartos, la période COVID, ¿no? Es una frase muy larga y tiene muchos constituyentes. Ahorita pasamos a esa parte. Entonces tienen que quedar identificados o tienen que quedar bien representadas estas dos partes de la estructura gramatical. ¿Cuáles son los constituyentes? El orden lineal de las estructuras y también el orden jerárquico en el que están acomodadas esas estructuras. Y para realizar esto tenemos dos formas. La primera que ya hemos estado utilizando es el análisis con corchetes. Y en ejercicios simples es un ejercicio útil porque efectivamente en esta frase que les estoy poniendo aquí nos podemos dar cuenta que utilizar corchetes nos puede ayudar mucho a visualizar lo que hemos visto, los constituyentes que tiene cada una, los constituyentes que conforman esta oración, Anita Lava Latina, frases nominales, frases verbales, todo esto conforma una oración, los colores de los corchetes indican los límites, el rojo, que todo es una oración, el verde que está aquí la frase nominal, el azul indica que esto es una frase verbal, todo, Lava Latina, y luego latina indica que es una frase nominal. Estamos identificando los constituyentes de la oración, estamos dando cuenta del orden lineal de la oración porque no estamos cambiando el orden, sino que aparece la oración tal y como la podemos pronunciar, Anita Lava Latina, y estamos representando los niveles jerárquicos. Estamos diciendo que el nivel jerárquico superior, que es la oración, contiene dos frases principales, la frase nominal, esta, y luego la frase verbal. Y estamos diciendo, claro, esta frase verbal y esta frase nominal están insertas o están contenidas en una unidad mayor que es la oración. Y luego pasamos a la otra frase nominal al interior de la frase verbal y ocurre exactamente lo mismo. Estamos diciendo, esta frase verbal contiene una frase nominal que está contenida dentro de la frase verbal que sería la estructura superior. Entonces, si se dan cuenta, pues el análisis de los corchetes ayuda, sobre todo porque hay colores, esto no se hace en términos estrictos. Cuando se hacen análisis con corchetes se ponen en negrito y eso complica mucho más entender este tipo de cuadros porque uno tiene que saber cómo hacer análisis de constituyentes para determinar dónde y cuándo comienza un constituyente, porque aparecen muchos corchetes. Vean la siguiente oración. Ahora llegamos allá. Entonces estamos representando el orden lineal de la oración, los constituyentes, y además estamos identificando cada una de las frases que tiene esa oración. Sin embargo, en oraciones complejas o en oraciones muy largas, este ejercicio puede inducir a confusión o complejizar demasiado la interpretación del análisis. Vean la siguiente frase, justamente la que hemos estado trabajando. La période COVID a ouvert les gens à un environnement de travail hybride que personne n'a réellement testé. Vamos a ir viendo, si voy a tratar de explicar cómo está hecho el análisis, pero simplemente vean cómo de forma visual utilizar los corchetes es ahora sí que un desastre, ¿no? Tenemos el nivel mayor que sería la oración. Tenemos el primer corchete rojo que termina, si este es el primer corchete rojo que aparece en la oración, va a terminar en el último corchete rojo que aparece en la oración. Entonces yo estoy diciendo que todo este fragmento es una oración. Es el primer corchete que aparece. Lo que quiere decir que todos los demás están contenidos en esa estructura superior que es la oración. Después aparece el primer corchete verde y tengo que buscar dónde termina este primer corchete verde. Termina después de la palabra COVID. Entonces tenemos este primer corchete verde con este primer corchete verde y ya identificamos ahí
otra frase que sería la frase nominal. Las pruebas ya las hicimos y ya sabemos que esto es así, ¿no? Ojo, no voy a pasar directamente al análisis de COVID porque tengo que ver los corchetes que están al mismo nivel. Después de este corchete, el que aparece inmediatamente en el mismo nivel de esta unidad sería el corchete azul. Porque vean, lo que me está diciendo es que los corchetes anaranjados están contenidos en este corchete verde. Por tanto, vamos a decir, dependen o son elementos dependientes del núcleo de esta unidad mayor. Ya lo sabemos. Periodo es el núcleo y COVID funciona como una frase adjetiva. Quedamos todos de acuerdo en eso y por eso depende COVID del núcleo de esta frase. Entonces, este elemento está contenido en esta otra frase superior. Entonces, la que está en el mismo nivel que la primera frase nominal va a ser lo que está en corchete azul. Y vamos a buscar dónde termina este corchete azul. Vamos, seguimos recorriendo, bla, bla, bla. Aquí empieza otro, lo que quiere decir que este no es, empieza otro corchete. Aquí termina, aquí hay un primer corchete azul que termina, o un corchete azul que está indicando que un periodo termina. Este no lo vamos a relacionar con este, va a ser con este. ¿Sí? Porque va a terminar el corchete que está más, en un nivel más profundo de la jerarquía. Por eso les digo, esto complejiza mucho. Cuando vemos lo de cómo se diagrama en el árbol, se darán cuenta que es bastante más sencillo que esto. Entonces, este corchete termina este corchete. Y el primer corchete que teníamos lo va a terminar este. ¿Sí? Y es lo que estamos diciendo. Este elemento está contenido, todavía no sabemos de qué depende o de qué cosa es parte, pero está contenido en esta unidad mayor que empieza aquí y termina aquí. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Es como álgebra. Sí. Por eso les decía, aquí vemos o comenzamos a meternos con un poquito con, no exactamente todavía como álgebra, eso ya viene después cuando esto tiene aplicaciones en computación y todo eso, pero sí, tiene una característica muy similar a las matemáticas. Sobre todo, a los que ya terminaron de leer la lectura se acordarán de que al final aparecen las reglas sintácticas. Y justamente las formas de representar reglas sintácticas tienen que ver con funciones matemáticas. Y no nos vamos a meter tanto a este rollo, pero cuando hablamos de funciones sintácticas en términos semánticos, que es lo que veremos en el siguiente apartado, las descripciones se hacen como funciones matemáticas. El hacedor hace X y tiene Y, por ejemplo, ¿no? O sea, el rol semántico de hacedor, que se llama doer en inglés, tiene algo que hace. Y ese algo que hace lo ponen como X. Nada más como para que vayan sabiendo esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, como álgebra. Después, ya delimitamos las unidades que son superiores a esto, ya identificamos también los núcleos, en el primero ya dijimos, periodo, y por tanto, el elemento que está aquí anidado o que está contenido en esos otros corchetes, está dependiendo de ese núcleo, ¿no? Y lo está modificando. Aquí ya no hay ningún problema. El problema, incluso vamos a dejar esta frase ya por la paz, la frase nominal, lo vamos a encontrar ahora con la frase verbal. Nos vamos a centrar en esta. A oído. También ya habíamos determinado cuál era el núcleo de esta frase, ¿no? Perdón, de esta frase verbal que tiene como núcleo un verbo, ya lo sabemos, y ahora debemos determinar el siguiente complemento. También eso lo habíamos determinado la sesión pasada. Le champ, empezamos aquí, bla, 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 y termina hasta acá. Recuerden, hay que buscar, es decir, tenemos primero el corchete azul y tenemos que buscar el corchete más exterior del análisis para identificar dónde termina esta unidad. Entonces, como este corchete es el más exterior a margen izquierdo de la estructura, vamos a buscar el corchete más exterior a la parte derecha de la estructura de nuestro análisis, o sea, los que están más a las orillas de la estructura. Y ya sabemos que es este.
Entonces, la siguiente unidad que identifiquemos también va a ser lo mismo. Hay que buscar el que esté más a la orilla y que termine ese corchete, que sería el de acá. Vean, no tomamos este, porque este es un corchete de abertura, y este corchete de abertura, si seguimos la secuencia, va a terminar aquí. Debemos seguir la secuencia. Aquí hay un corchete de abertura, aquí hay otro corchete de abertura, llevamos 2, vamos a ponerles numeritos, 1, 2. Aquí se cierra el primer corchete, pero este corchete debe pertenecer a 2 porque es el último corchete que se abre, entonces este va a pertenecer a 2. Después seguimos, aquí aparece otro corchete de apertura, este va a ser el 3. Después sigue un corchete de cierre, este va a pertenecer a 3 porque está anidado en otra estructura. Este va a pertenecer a 3, es que está subordinado a este. Después hay otro corchete de apertura, este va a ser 4, este va a pertenecer a 4 porque es el que está inmediatamente cerrando este. Tenemos 1, 2, 2. Seguimos. Aquí se cierra 1 y aquí se va a cerrar 0. Aquí. El 0 se cierra aquí, el 1 se cierra aquí, el 2 se va a cerrar aquí y luego tenemos otros que están anidados, pero estos pertenecen a una estructura inferior. Les digo, es complejo, pero ahorita vamos a irlo revisando. No tanto como para que se entienda lo que estamos haciendo aquí, sino para que vean cómo los corchetes a veces en lugar de ayudar van a generar excesiva confusión. Y les digo, sobre todo porque lo estamos viendo con colores, puede entenderse un poco más lo que se está haciendo. Pero en términos generales, en lecturas y ese tipo de cosas se los van a encontrar en color negro. Y eso complejiza mucho este asunto. Bueno, identificamos el corchete 0 que tiene esa oración, ¿no? Vamos a borrar todo lo demás. El corchete 0 que empieza aquí y aquí está la frase verbal. Ya sabemos también que Sean es el núcleo y que por tanto lo que sigue o todo lo demás van a ser complementos o adjuntos. Ya sabemos que el artículo es un complemento y por tanto pertenece o está al mismo nivel que el sustantivo. Entonces ese no le vamos a hacer nada. Después tenemos que buscar cuál sería el siguiente, el siguiente constituyente dentro de esta frase nominal, porque es una frase nominal muy grande. Hay constituyentes ahí metidos. Y el primer constituyente que aparece es el de la frase prepositiva. Tenemos una preposición inmediatamente y tenemos que ver hasta dónde termina. A un environnement de travail hybride, aquí tenemos la frase, a un ambiente de trabajo híbrido, y ya sabemos que todo esto sigue perteneciendo a la preposición. ¿Qué persona normalement esté? Sabemos que es una subordinada, por lo tanto sigue perteneciendo a toda esta frase. Entonces esta frase prepositiva que comienza aquí, va a terminar hasta aquí. Es el segundo constituyente que está anidado o contenido en esa unidad superior. No sé si aquí tienen alguna duda. Aquí también se pueden aplicar las pruebas, sobre todo las de sustitución. Las de las preguntas son más difíciles, pero aquí también se pueden aplicar las pruebas, ¿no? El periodo COVID ha abierto el campo a eso. Generalmente cuando hacemos este tipo de pruebas las preposiciones no se quitan, ¿no? Porque son, les digo, estas son, como ya habíamos visto, las categorías léxicas más complejas porque tienen esas características extrañas. Yo tengo que decir a eso, no puedo decir el periodo COVID ha abierto el campo, eso. Tengo que decir a eso, ¿no? O la pregunta, ¿a qué ha abierto o a qué tipo de campo ha abierto el periodo COVID? Sí, ¿a qué tipo de campo ha abierto el periodo COVID? ¿O qué tipo de campo ha abierto el periodo COVID? Y la respuesta va a ser este. Va a ser este. No necesariamente lo podemos mover, pero sí lo podemos eliminar, lo que quiere decir que es un adjunto. Yo simplemente puedo decir el periodo COVID ha abierto el campo y se acabó. Entonces eso me demuestra que todo esto es un constituyente. Vean, es muy largo, empieza aquí y termina hasta acá.
Ya está. Por regla general sabemos que una frase prepositiva, inmediatamente después, bueno, o está conformada por una preposición, vean cómo ya voy a utilizar las reglas que vienen del árbol sintáctico, y luego por una frase nominal. Aquí tenemos la preposición e inmediatamente después viene la frase nominal. Voy a borrar esto. Este es 0. Ok. Aquí tenemos el primer anidamiento, y luego viene la frase nominal, que está contenida en la frase prepositiva. A un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha realmente probado. Y lo primero que va a destacar es que este constituyente va a terminar aquí. Profesor, tengo una pregunta. ¿Por qué es una frase nominal? ¿Por qué qué? No es como que se cortó. Ah, perdón. ¿Por qué es una frase nominal? Ah, ahorita llegamos ahí. Es un pronombre relativo, nada más como para adelantar la explicación. Acuérdense que estamos aquí ante una... aquí lo podemos poner realmente de dos formas, pero si uno va al diccionario, ve que esta palabra puede ser un pronombre relativo o puede ser una conjunción. ¿Cómo descubrimos esto? Justamente por el tipo de funcionalidad que tiene al interior de la frase subordinada. Era un poco lo que discutíamos en el primer análisis. Cuando yo digo que persona n'a testé, estoy diciendo que nadie ha realmente probado eso. Esto lo podemos traducir como eso, ¿no? En términos ahorita para explicar este asunto. Que nadie ha probado eso, porque necesitamos lo que se ha probado. Y sabemos que este que se refiere a se refiere a environment, a esta parte. Ya habíamos hablado de esto, son correferenciales. Sabemos que está recuperando esa información. ¿Funciona como pronombre relativo? Exactamente, por eso está funcionando como pronombre relativo, porque está recuperando esa información. Por tanto, decimos en sintaxis que esto funciona como una frase nominal que está recuperando esta información y que en términos, esto todavía no lo vemos porque eso tiene que ver con funciones, pero en términos de las funciones sintácticas que se establecen en la subordinada, decimos que este es el objeto directo del verbo que está aquí. Porque nadie ha probado eso. Y eso se refiere a esto. ¿Sí o no? ¿Más o menos? Sí, profesor, gracias. Yo les digo, esto está medio... tenemos la frase nominal a un ambiente de trabajo híbrido que nadie ha probado. Déjenme ver, porque creo que aquí ya me equivoqué. Es que aquí lo que estoy representando es que esta oración subordinada, que termina aquí, está modificando a esto. El campo a un peligro, ¿no? Que nadie realmente probó. Porque, bueno, no sé si van siguiendo este análisis, pero justamente lo que voy a explicarles cómo hice yo el análisis. Estoy diciendo, esto empieza aquí y esto termina aquí. Y después, vean, ¿qué corchete está al mismo nivel que ese? Porque hay que comprender que todo lo que está incluido aquí son elementos, digamos, contenidos en esa frase mayor que sería la frase prepositiva. Entonces, todo lo que esté ahí en medio va a pertenecer a esos corchetes, todo lo que esté ahí en medio. Por tanto, todos esos elementos pertenecen a la frase prepositiva. Entonces, el siguiente corchete que se abre es el que me está indicando que pertenecen al mismo nivel.
yo puse aquí la frase, la oración subordinada al mismo nivel que este corchete. Entonces, tengo que seguir y tengo que ver que todo lo que está aquí está contenido en ese otro corchete, en la oración subordinada. Todo eso está contenido ahí. Por lo tanto, ya tengo yo un núcleo que, según mi análisis, está condicionado por un primer elemento y está condicionado también por un segundo elemento, que sería la oración subordinada. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahorita les digo por qué ahí ya me equivoqué. ¿Hasta aquí bien lo que estoy diciendo? Esto es más bien para entender lo que está, cómo se realizan estos análisis. Entonces, después dijimos, en esta frase prepositiva tenemos una frase nominal que empieza aquí, voy recorriendo y sé que todo esto, como está contenido en esa frase nominal, pertenece a esa frase nominal, y entonces esta termina aquí. Aquí ya vamos viendo la estructura de la frase prepositiva, que sería igual a una preposición más la frase nominal que tenemos aquí. Preposición y frase nominal. Lo que está aquí. Y todo lo que está contenido ahí en medio va a formar parte de la frase nominal. Vamos a empezar a analizar esa que está ahí. Sabemos que la frase nominal tiene un núcleo y evidentemente vamos por este, environnement, porque tiene el artículo, está condicionando gramaticalmente todo lo demás, bla, bla, bla. Y esta frase nominal, que tiene un artículo determinante y luego tiene el sustantivo, tiene adentro una frase prepositiva que empieza aquí. Tenemos la preposición. Continuamos. Aquí otra vez ya me equivoqué. No me equivoqué, me falta un corchete, aguanta. Aquí. Voy a poner esto aquí. Sí. Ok, ya voy a otra vez mi presentación, ¿verdad? Sí, profe. Me había faltado aquí un corchete, este que está aquí. La frase prepositiva que está incluida tendría que estar en esta zona, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo dejo de compartir, se quedan grabados los garabatos y ya no los puedo borrar. Entonces, regresemos a esta parte. Estamos con esta frase nominal que está aquí. Ya dijimos, esta frase nominal termina aquí. Y en medio va a tener una frase prepositiva que va a terminar aquí. Porque esta frase prepositiva va a estar modificando al núcleo que sería este. La frase prepositiva modifica al núcleo. Y la frase prepositiva, como todas las frases prepositivas que hemos visto, va a tener una preposición y luego va a tener una frase nominal. Y es lo que ocurre. Tenemos de y luego tenemos travail hybride. De travail hybride. Tenemos otra frase nominal, que otra vez me faltó un corchete. Aquí tendré que ir ese corchete, no me voy a salir aquí, que tendría que decir frase nominal. Ahorita lo pongo. Empieza aquí
Esa es otra de las complejidades con esto. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado porque si no puede ocurrir lo que me está ocurriendo ahorita. Empieza aquí la frase nominal y va a terminar aquí. Y esta frase nominal, obviamente, tiene el núcleo y luego tiene adentro una frase adjetiva que está modificando ese núcleo. ¿Sí? A lo que voy es que vean cómo la idea del análisis sintáctico es que uno tiene que ir representando de qué elementos van dependiendo las hasta llegar al último nivel. Este sería el último nivel en esta frase, porque aquí ya llegamos al adjetivo y es la palabra o la frase más, ¿cómo decirlo?, anidada o más profunda, vamos a decirlo así, de la estructura. ¿Sí? ¿Hasta aquí esto va bien? Profe, yo tengo una pregunta. Es que se cierran los dos corchetes de frase prepositiva, preposicional, sí, así, ¿no? Y hasta el final hay otra. ¿Esta está mal? ¿Esta? No, abajo. No, ya. Ah, no, entonces yo soy el que estoy tonto, espérame tantito. No, lo que pasa es que entonces sí representé, no, sí estuve, perdón, sí, yo aquí soy el que la regué. Sí estoy representando que se cierra este aquí. Ajá. Este se cierra aquí. No, sí estoy mal. No, se cierra el primero, ¿no? No, ajá, este es el que se cierra aquí. Por eso, o sea, por eso este análisis es muy complicado. Este se cierra aquí. Ajá. Y este se cierra aquí. Entonces el que está antes está de sobra. Es que puso 3 que cerraban y solo hay 2 Sí, que abren. ese es que es el que corregí. Sí, tienes razón, tienes razón. Perdón, chicos, es que... Pero sí, este está de sobra. Justamente este está de sobra porque la frase sería esta, ¿no? Sí, la frase prepositiva sería esta. Sí, tienes toda la razón. Aquí y aquí. Y este está ya de sobra, que es el que acabo de integrar. Entonces no estaba mal en análisis. Yo soy el que leí ahorita mal, ¿sí? Aquí empieza este y termina aquí. Tienes toda la razón. Y después ahí tendríamos la frase nominal y sí ya no habría ningún error porque dentro de la frase nominal estaría la frase adjetiva. ¿Sí? Voy a quitarlo para que no haya confusión. Otra vez, para que quede claro. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí, ya. Ok, entonces otra vez, aquí termina esta frase prepositiva y la de aquí efectivamente termina aquí. Entonces no estaba mal, simplemente yo no estaba leyendo bien. Termina aquí y en medio, como ya habíamos dicho, frase prepositiva más frase nominal y esa frase nominal que empieza aquí y termina aquí, adentro tiene una frase adjetiva que sería esta, idóneo, ¿no? Aquí el único que este sí es error porque aquí depende, les digo, de la interpretación, ya es donde vamos a entrar en semántica. Yo estoy subordinando este elemento a este. Cuando en realidad, o podría ser que este elemento esté subordinado a este. Entonces, aquí este corchete, por ejemplo, el de la frase positiva que yo estoy terminando, a ver, positiva, este está contenido, este estaría contenido en este.
Por tanto, lo que estoy aquí, este contenido aquí. No, sí estoy bien, porque justamente lo que estoy haciendo es subordinando este a este. Sí, sí. Por lo que les decía, o sea, este corchete contiene a todo esto. Estoy tardando mucho en esta parte, pero es importante para que vayan viendo esta parte de los corchetes, ¿no? No creo que vayamos a utilizar el programa porque justamente esta es la dificultad con los corchetes y me interesa un poco como que lo dibujen a lo mejor en un primer momento a mano. Después estoy diciendo que esta frase o esta oración subordinada está dependiendo o está al mismo nivel que, porque está contenida en los corchetes de la frase nominal. Sí, está contenida en los corchetes de la frase nominal que depende de este elemento. Vamos a dejar ahí, ¿no? Depende de este elemento. Y lo que vamos a hacer adentro también va a ser el análisis de los constituyentes que tiene la oración subordinada. Primero identificamos la frase, la frase verbal que sería, aquí también tenemos otra complejidad porque la frase verbal empieza aquí, hace un testé, tenemos el verbo, que además está cortado por el adverbio este, ¿sí? Aquí tenemos el primer elemento discontinuo de lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Atesté, que es un verbo con el auxiliar, adentro o en medio se le está metiendo esta frase adverbial. Y es lo que se está representando ahí, ¿no? La frase verbal, tenemos que buscar cuál es el constituyente que está funcionando como sujeto. Ya sabemos que sería este. Entonces, esta es la frase nominal que está al mismo nivel que este. Es una de las complicaciones, ahorita vemos de este tipo de análisis. Tenemos el verbo, tenemos la frase nominal que está funcionando como sujeto y después vamos a la frase nominal que funcionaría como complemento de ese verbo, que sería esta. Profesor, entonces, cuando está la N apóstrofe A, ¿sí puedo separar esa palabra? En términos sintácticos, sí, nosotros lo vamos a hacer, ¿no? En términos, obviamente, de fonología, de pronunciación, pues eso no se hace. Pero sí, en términos sintácticos lo podemos hacer porque efectivamente son dos elementos diferentes. Y tengo otra Se realizan... pregunta. Ah, perdón, Ajá. termine. Sí, dime. Es que vers le champ un environnement de travail hybride, ¿por qué no termina la frase verbal hasta hybride? La frase verbal. Ajá. Ah, ¿y por qué no se entiende el otro como complemento? Es que te digo que aquí depende de cómo veas la relación de dependencia. O sea, si este que lo piensas como dependiente de este, entonces esta frase o oración subordinada al mismo nivel que la frase prepositiva. Por eso son tan útiles los diagramas de árbol, vean, porque yo podría representar esta frase nominal, como me estás haciendo el análisis, como compuesta, o obviamente tiene un artículo, que sería un determinante, y luego por otra frase nominal, esta que está aquí. Pero además yo también podría decir, pero además esta frase nominal está modificada por una oración subordinada. Ese sería el análisis que estás haciendo tú, ¿no? Tenemos este análisis en donde el núcleo estaría modificado. Voy a borrar todo esto para que quede. Estaría modificado primero por una oración, ¿cómo se llama? Una oración prepositiva, y luego estaría modificado por una oración subordinada. Y entonces lo que yo estaría diciendo es, este que está introduciendo la oración subordinada está modificado a Sean. Entonces por eso mi oración verbal, como dices, terminaría aquí. Y tampoco podría ser porque yo te diría, bueno, y entonces este elemento, si nada más hacemos el análisis como que esto, la oración verbal termina aquí, yo estoy diciendo que este elemento estaría modificando a este. Ah, ok, ok. Sí, o sea, no, por eso
la complejidad de la sintaxis, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el análisis que yo estoy haciendo en este sentido de frase nominal es frase nominal que tendría el determinante, que luego tiene una frase prepositiva, que en medio tiene una frase nominal, que sería un environnement de travail libre, y además esa frase nominal que está aquí está modificada. Primero tendría el determinante, luego tendría una frase prepositiva, que sería de travail libre, aquí estaría de travail libre. Y luego, esa frase nominal también tendría una oración subordinada. Entonces, vean, yo estoy subordinando todas estas a esa frase nominal que está subordinada a la frase prepositiva. Ahorita lo vamos a ver con términos de nodos. ¿Sí más o menos queda esto? Hay que tener mucho cuidado con qué subordinamos a qué, porque podríamos estar diciendo eso, ¿no? En ese caso que mencionaba Elani, si nosotros terminamos la frase verbal aquí, podríamos decir que esta es la oración, y entonces, ¿qué hacemos con la subordinada? Estamos evidentemente diciendo que la subordinada está, valga la expresión, subordinada a esta oración principal, pero mi pregunta sería en ese caso, ¿a qué elemento está unido o a qué elemento está subordinado este qué? O sea, ¿a qué elemento de toda esa oración está referida o refiere este qué? Y como es un pronombre relativo, y tendríamos que hablar de elementos que están en el mismo nivel en la oración principal, la tentación sería decir este qué está subordinado al verbo o al sustantivo este. Y eso no es cierto, porque no nos estamos refiriendo a eso. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Profe, rapidísimo. En la Sí. oración de arriba de Anita la Balatina, si en lugar de Anita fuera ella o she, ¿Anita? ajá, sí. Es que Ajá. ayer que terminé la lectura, me quedó un poco de duda en lo de cómo funcionan los pronombres. O sea, Ajá. todos los pronombres, bueno, ahorita que me dijo que el que funcionaba como un pronombre relativo, entonces supongo que todos los pronombres son frases nominales. Sí. Ok, Es un ok. poco como lo que decía la lectura, ¿no? O sea, son frases nominales especiales, porque yo no podría decir de she o de Anita. Bueno, aquí en español sería la Anita. Que ya lo escuchamos, esto es algo muy interesante que no vamos a discutir aquí, pero que ya escuchamos en términos coloquiales la Anita o la Ana, la Mari, en una pronunciación muy coloquial o en un habla muy coloquial podemos encontrar esto. Pero en términos canónicos del español, aquí no debería llevar determinante. Entonces, por eso son frases especiales, porque como hemos visto en las reglas, prácticamente siempre que tenemos un sustantivo, debemos ponerle un artículo. Pero por eso el autor dice, esas frases son frases nominales especiales porque pueden sustituir a toda una frase, pero no necesariamente llevan el artículo. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Vamos a dejarlo aquí, esto del análisis de los corchetes. Les digo, nada más es para que vean la complejidad, ¿no? O sea, hasta yo me confundo con los corchetes porque no es tan fácil leer este tipo de descripción. Tiene que ir uno con mucho cuidado para saber dónde termina uno, dónde empieza el otro. Entonces, por eso lo que se realiza es justamente los diagramas del árbol, que es lo que les hacía aquí. Cuando vemos los anidamientos, o digámoslo así, las relaciones jerárquicas de todas estas estructuras es mucho más fácil. Por ejemplo, esta es muy sencilla porque está muy chica, ¿no? Es muy, muy pequeña, pero es bastante fácil de diagramar en el sentido de, para ver cómo se realizan las relaciones jerárquicas. Tenemos una frase nominal que tiene un determinante, una frase nominal que tiene un determinante, que tiene un sustantivo, sí, tiene un sustantivo, y de este sustantivo va a depender una frase adjetiva que además tiene un adjetivo.
Y es lo que estoy diciendo, el adjetivo está en la parte más baja de la estructura inmediata, que es el adjetivo forma una frase adjetiva. Esta frase adjetiva está modificando al sustantivo y toda esta parte, période COVID, está determinada por el determinante la. La période COVID, ¿sí? Eso es lo que facilita el asunto de los diagramas de árbol. Ahorita vamos a ir viendo ya este tema. Porque nos ayuda a visualizar mucho mejor lo que estamos representando en los corchetes. Entonces, una representación de árbol presenta la ventaja de esquematizar de forma más comprensible el análisis gramatical de una estructura. Se compone principalmente de dos tipos de nodos, como ya lo leyeron en la lectura. Los nodos que denominan nodos madre, mother nodes, es una traducción medio extraña, pero así los denominan, que representa la unidad jerárquicamente superior a los nodos hija, son los siguientes nodos. Y los nodos hija, daughter nodes, que representan las unidades jerárquicamente inferiores o constituyentes a los nodos madre. Es importante considerar que un nodo madre puede, a su vez, ser un nodo hija y viceversa. Si tenemos un nodo madre que se deriva en dos nodos hijas, por ejemplo, y es un poco lo que ya vimos en el análisis anterior, si este nodo hija se puede también derivar en dos elementos, sabemos que este nodo es hija de este nodo, que sería la madre, pero este nodo es madre de los otros dos nodos. ¿Sí? Entonces, por eso un nodo puede funcionar como madre o puede funcionar como hija de los anteriores. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a poner un poco con este ejemplo. Considerando que es el que viene en la lectura, este esquema, este es un esquema muy básico de diagrama de árbol, podemos decir que A sería el nodo madre y B y C son los nodos hijas. Podemos justamente la interpretación que da el autor en este sentido, recuerden que estamos representando relaciones jerárquicas, podemos señalar que este diagrama básico de árbol se interpreta como la unidad A está formada por dos constituyentes, B y C, que siguen este orden. Quiere decir que B se presenta se presenta antes que C. Cuando dice que siguen este orden, quiere decir B y C siguen este orden. Yo podría poner aquí A, C y luego B. Y lo que quiero decir es que C y B se presentan en este orden. Por eso es tan importante representar el orden en este tipo de diagramas, que siguen este orden. Sin embargo, este es un esquema muy básico. En sintaxis, las etiquetas A, B y C no remiten a unidades específicas, es decir, no remiten a palabras, no remiten a morfemas en un primer momento, sino que se refieren a nombres de categorías. Los nodos, sobre todo los que están en la parte más alta del árbol, se refieren generalmente a etiquetas categoriales, que son las que hemos visto, o categorías de frases o categorías de palabras. En un sentido sintáctico, esta frase o este árbol se interpretaría como la unidad de la categoría A, la unidad, esta es una categoría, diríamos todo esto, la unidad que representa la categoría A está formada por dos constituyentes, uno de categoría B, un constituyente que tiene categoría B y un constituyente que tiene categoría C. Y estos dos constituyentes siguen el orden representado. El constituyente de la categoría B precede o antecede a el constituyente de la categoría C. Y aquí no hablaríamos de palabras, ahorita vamos a ver cómo más o menos se representa esto. Pero estos son etiquetas de categorías. Y esto es algo que ya más o menos podemos deducir por el hecho de que, por ejemplo, aquí yo puedo poner frase prepositiva, y aquí estoy hablando no de una unidad, no estoy hablando de una preposición ni de nada, sino simplemente de una clasificación categorial. Estoy diciendo, esta unidad A pertenece a la categoría de frases prepositivas. Y luego esta frase prepositiva, ahorita lo vamos a ver con ejemplos ya escritos,
tiene un determinante, vean, otra vez no estoy hablando de alguna unidad específica, sino de un determinante, una clasificación categorial de palabras, y además está compuesta por una frase nominal. Y la frase nominal otra vez vuelve a ser un nombre de categoría de frase y categoría de palabras. ¿Sí? A eso es a lo que se está refiriendo esta parte de aquí. En sintaxis, en un primer momento, estas etiquetas son nombres de categorías, no son unidades, no son palabras léxicas, sino categorías. ¿Hasta aquí bien? Creo que sí, profesor. Los demás. En un árbol sintáctico, cada nodo nos da dos tipos de información. La categoría sintáctica del constituyente, lo que ya vimos ahorita, esta sería una etiqueta o nombre de una categoría, y el nivel jerárquico del constituyente con relación a, si es el caso, su nodo madre y sus nodos hijas. Como de esta pequeña figurita ya podemos decir muchas cosas. En el esquema anterior, por tanto, podemos decir que A corresponde a una categoría diferente de B y C. Claro, tiene que ser una categoría diferente de B y C, aunque podría no darse el caso. Si yo tengo aquí una frase nominal, que esto es muy difícil porque aquí no ocurre eso. No puede darse el caso de que frase nominal y luego C sea otra vez frase nominal y que aquí tengamos determinante, porque esto no tiene sentido. Tiene que ser el determinante y el sustantivo. Pero partamos del hecho de este. O sea, categoría A no es igual a categoría B y categoría C, porque justamente por eso les damos un nombre diferente, porque no pertenecen a la misma categoría. Entonces, A corresponde a una categoría diferente de B y C. B corresponde a una categoría diferente de A y C. Y C corresponde a una categoría diferente de A y B. Es decir, ninguno de estos elementos comparte categoría. Todos son diferentes. Todos tienen distinto nombre. También podemos decir que A es jerárquicamente superior a B y C, porque está controlando esos nodos. Este nodo madre está controlando a esos nodos. B y C. Que B y C son jerárquicamente inferiores a A, porque están siendo controlados por este nodo madre que está aquí. Y luego que B y C, a pesar de ser de distinta categoría, se encuentran en el mismo nivel jerárquico, porque están en el mismo nivel de representación. Si tuviéramos aquí otro elemento, que es como generalmente ocurre en los árboles sintácticos, supongamos D y E, diríamos que C y D no están en el mismo nivel jerárquico, así como A y C no están en el mismo nivel jerárquico, pero como están en un mismo nivel de subordinación, vamos a decir que D y E están en el mismo nivel jerárquico y B y C también están en el mismo nivel jerárquico. Si aquí tuviéramos otra subordinación en donde, por ejemplo, dijéramos, esta está dominada por Z y luego tenemos una B, bueno, aquí tendríamos que poner Y, decimos, claro, C y A no están en el mismo nivel jerárquico, A y Z tampoco están en el mismo nivel jerárquico, pero A y Y sí están en el mismo nivel jerárquico. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ya sabemos que estas letras, en términos de lo que se está representando aquí, solamente son etiquetas provisionales que le estamos dando a los nodos. Tenemos que ver cuáles son las etiquetas sintácticas que vamos a utilizar en esos nodos. Entonces, las etiquetas utilizadas en sintaxis para nombrar los nodos de un diagrama de árbol son las siguientes. Y esto también ya lo hemos visto porque las hemos estado utilizando y también vienen en la lectura. En el nivel de la palabra vamos a tener a la S para hablar de la categoría de sustantivo. En inglés va a ser N por noun. La A para hablar de la categoría del adjetivo. La V para hablar de la categoría del verbo. La P para hablar de la categoría de la preposición. A, B, V para hablar de la categoría de adverbio. Det
DET para hablar de la categoría de determinante, CONJ para hablar de la categoría de conjunción. Vean lo que les estoy diciendo, para hablar de la categoría de. No estoy hablando para hablar de conjunciones, para hablar de las categorías. En nivel de frase vamos a tener estas etiquetas. FN para hablar de frase nominal, en inglés NP para hablar de la noun phrase. Frase adjetiva, FA en español, en inglés AP. FV para hablar de la frase verbal, en inglés VP. FADV para hablar de la frase adverbial, en inglés ADP. Aquí es importante considerar que yo les estoy poniendo esta frase porque la vamos a ocupar nosotros. En análisis sintácticos más sofisticados, este tipo de frases se suelen clasificar como complementos circunstanciales y más específicamente como adjuntos y tienen otro tipo de etiquetación. Pero para motivos de sencillez ahorita, simplemente vamos a dejarlo como frase adverbial. Incluso el autor no pone esta etiqueta en el artículo. Luego vamos a tener FP o FP para la frase prepositiva y PP para prepositional phrase. Y luego tenemos la O para oración. En español, en inglés vamos a tener S por sentence o clause, ¿sí? Estas son las etiquetas que vamos a utilizar para nombrar los nodos en sintaxis. O sea, en lugar de poner A, B, C, nosotros utilizamos frase prepositiva, por ejemplo, determinante, frase nominal. Y estoy utilizando las etiquetas. Aquí estoy diciendo que mi nodo, este primer nodo pertenece a la categoría de frases prepositivas, este segundo nodo pertenece a la categoría de palabra de los determinantes y este otro nodo pertenece a la categoría de las frases nominales. ¿Sí? No, profe, es que en frase prepositiva no iría una preposición. Bueno, primero. Sí, perdón, sí, estoy mal, sí. Qué bueno que- efectivamente, preposición y frase nominal. Ajá, sí. Ajá, ¿Así, no? ajá. Sí, claro. En la frase prepositiva, que se deriva en una preposición y frase nominal, que es justamente, lo que sí es que sigue operando la misma explicación. Este nodo pertenece a la categoría de frases prepositivas. Después tenemos este otro nodo que pertenece a la categoría de preposiciones y luego este otro nodo que pertenece a la categoría de frases nominales. Y aquí sí podemos desprender otro nodo que sería el de determinante y el de sustantivo, ¿no? Entonces, Y aquí diríamos... profe, la frase preposicional, lo que ponemos abajo es lo que la compone y también en frase nominal. O sea, lo que está dentro de la frase. Ok. Exactamente. Es un poco lo que dice después el autor. Lo que tenemos que comprender es que este nodo madre va a controlar a todos los elementos que estemos subordinando a él. Lo que quiere decir que todos estos elementos que están aquí son los que están componiendo la frase prepositiva. ¿Sí? Sí es eso a lo que te refieres, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí todos me siguen o hay que repetir algo? Creo que sí, profe, todo bien. Todo bien, profesor. Entonces, estas son las etiquetas que se van a utilizar. Ejemplo, que es lo que acabamos de poner. Si quisiéramos representar la estructura jerárquica de una frase prepositiva, utilizaríamos el siguiente esquema. Así queda nuestro esquema sin hacer las señalizaciones. Lo que escribí ahorita en la diapositiva anterior. Frase prepositiva que se compone de una preposición, que a su vez se compone de una frase nominal, y esta frase nominal que a su vez se compone de determinante y de un sustantivo. Y como bien apunta Eilani, lo que estamos queriendo decir es que este nodo madre está dominando a sus nodos hijas
y a los nodos hijas de sus nodos hijas. O sea, domina todo lo que esté ramificado hacia abajo de esta frase. Todo esto conforma la frase prepositiva. Y aquí lo que quiero destacar es que, vean, ocupamos etiquetas de frase, frase prepositiva y frase nominal, y ocupamos etiquetas de palabra, los que están aquí, ¿sí? Ocupamos las etiquetas de palabra, preposición, determinante, sustantivo, y las etiquetas de frase, frase prepositiva y frase nominal. Y esto es lo que está componiendo este pequeño árbol sintáctico. Y un poco destacar, hasta ahorita vean cómo en ninguna parte tenemos ninguna pieza léxica. Solo estamos hablando de nombres de categorías. No hay ninguna palabra real, digámoslo así. Simplemente categorías, etiquetas de categorías, tanto de frase como de palabra. Ahorita vemos qué se hace con las palabras, cómo se codifican, porque a partir de aquí, cuando llegamos a este nivel, etiquetas de palabra, lo que sigue van a ser las palabras, pero eso recibe otro nombre. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. El esquema anterior, volvemos a utilizar un poco como la estrategia del cuadrito anterior, podemos decir lo siguiente. La frase prepositiva es un nodo madre. La preposición es un nodo hija de la frase prepositiva. La frase nominal es un nodo hija de la frase prepositiva. Nodo madre, nodo hija. La frase nominal es un nodo madre. ¿Cómo vamos a ponerlo con rápido? La frase nominal es un nodo hija, pero también va a ser un nodo madre. Porque el determinante y el sustantivo son nodos hijas de la frase nominal. Por tanto, la frase nominal funciona como nodo hija de la frase prepositiva y como nodo madre del determinante y el sustantivo. La preposición y la frase nominal están en el mismo nivel de la jerarquía. Están en el mismo nivel. Porque están dibujados además en el mismo nivel. Y esto tampoco es extraño, porque si pensamos en una frase prepositiva, tiene que estar compuesta de la preposición más la frase nominal. No puedo simplemente poner de y ya. Esto es gramatical. No, tiene que estar a fuerza la frase nominal que le tengas que poner. O la frase que pueda llevar la preposición, ¿no? De mi mamá, para que tenga algún sentido esa preposición. Entonces, está en el mismo nivel. Que la preposición es jerárquicamente superior al determinante y al sustantivo, porque están en un nivel diferente. El determinante y el sustantivo están en un nivel, vamos a decirlo, jerárquicamente más bajo que la preposición. ¿Sí? Estos son detalles interesantes porque al mismo nivel está la frase nominal, la composición de determinante más sustantivo, pero en nivel distinto están las palabras por categorías de palabras. O sea, las palabras solas, vamos a decirlo así, determinante y sustantivo, están en un nivel inferior con relación a la preposición, pero cuando ya están en composición de frase nominal, están en el mismo nivel que la preposición. Esto de niveles simplemente tiene que ver con cómo están acomodados los nodos. Los nodos que están en un mismo nivel están en la misma posición, digamos, en términos horizontales, como aquí y como aquí. Y las relaciones que no son igualitarias, sino que son, vamos a decirlo así, relaciones de subordinación, van a estar representadas a nivel vertical. Por eso la frase prepositiva, voy a borrar. Eso es a nivel horizontal y en el término vertical vamos a tener esto. Y simplemente diríamos aquí, claro, la frase prepositiva está en un nivel jerárquicamente superior que la frase nominal y que el determinante. ¿Sí? Sí, profesor.
Y el determinante y el sustantivo están en el mismo nivel de jerarquía, ¿sí? Vean cómo un cuadrito nos puede, o un esquema de este tipo nos da mucha información sobre la relación que se establece entre los nodos. Ahora bien, ¿qué son los nodos terminales? Lo siguiente que nos debemos preguntar es cómo representamos las palabras que conforman la estructura, es decir, las piezas léxicas ya que conforman una determinada estructura. Las palabras léxicas se representan como nodos hija o nodos hijas de los nodos madre etiquetados con los nombres de las categorías léxicas. Vamos a regresar aquí. Estos son los nodos etiquetados con las categorías léxicas o con las categorías de palabra. Estos. Entonces, lo que nos dice esa parte de la lectura es que vamos a tener nodos hijas en los que se van a poner las palabras que componen la estructura. Es lo que estamos diciendo de lo que se está diciendo aquí primero. Aquí. Estos nodos se denominan nodos terminales y tienen las siguientes características. No pueden ser nodos madres, es decir, no pueden tener nodos hija. Son los nodos terminales, ya no puede haber aquí más derivación. Van a ser los últimos nodos de la representación del árbol. Por tanto, ya no van a tener nodos hija. Representan el final de las ramificaciones sintácticas del árbol. Puedo tener un árbol con esto, esto, y luego más aquí esto, y aquí más. Pero los nodos terminales van a representar el final de la cadena sintáctica. Ya no va a haber más nodos, ya no voy a poder derivar más nodos de ahí. A los elementos léxicos de estos nodos se les denomina elementos terminales. X y Y, que en este momento vamos a decir que son palabras léxicas o que son simplemente piezas léxicas, van a ser elementos terminales de la diagramación del árbol. Y a la secuencia de los elementos terminales se le denomina cadena terminal. Es decir, esta secuencia XY es la cadena terminal. ¿Sí? Y esto es a lo que le denominamos nodos terminales. Ahora, en términos de ejemplificación, simplemente es esto. Los nodos terminales de una frase prepositiva se diagramarían de la siguiente manera. Tenemos las etiquetas de frases categoriales o las etiquetas de categorías de frases, etiquetas de categorías de palabras. Estas son las etiquetas de las que se van a derivar los nodos hijas de los elementos terminales, que simplemente son las palabras que conforman la estructura. ¿Sí? De este esquema podemos decir que la cadena terminal on the beach tiene tres elementos terminales. On the beach, cuyos nodos terminales, porque cada uno representa un nodo terminal, cada elemento terminal representa un nodo terminal, son nodos hija de los nodos madre. Aquí los voy a poner, estos son los nodos madre, etiquetados con las categorías gramaticales léxicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si la ramificación fuera un poco más amplia, no sé, hubiera otra parte de la frase que siguiera abajo de el sustantivo, entonces hasta donde terminara sería los nodos terminales, o sea, es como lo último, lo último, lo último. Sí, lo último. Okay. Ya en los nodos terminales lo que se representa es lo que está en la oración o en la estructura. O sea, te refieres a si, por ejemplo, hubiera un adjetivo o a lo mejor hubiera una frase subordinada, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, seguimos derivando hasta que llegamos a la base de la estructura. Ok, gracias, profesor. ¿Todo bien? Las demás y los demás.
Pero vamos a hacer ejercicios de esto. Sí, les digo que la siguiente semana nos vamos a dedicar nada más a esto, ¿no? El martes vamos a revisar la tarea y hacemos ejercicios también de terminación de frases. Y el viernes vamos a hacer árboles sintácticos, ¿sí? ¿Sí, dime? Iba a decirle que si podíamos hacer otra vez un ejercicio de corchetes. Ajá, ahorita nada más terminamos esto y si no lo dejamos para la siguiente semana, pero sí. Lo que pasa es que, sinceramente, yo quisiera más tiempo porque sí sé que es un tema muy complejo, pero ya nos está comiendo el tiempo y tenemos que ver funciones sintácticas y sí me gustaría que viéramos subordinación y coordinación. Prácticamente ya terminamos el programa. Solamente nos harían falta esos dos temas y los que se mencionan como sintaxis generativa y sintaxis funcional. Lo de la parte de la práctica, pues lo hemos hecho, ¿no? Hemos visto textos en francés, en inglés, las palabras, etcétera. Entonces, prácticamente les digo, todo lo hemos ya realizado. Pero depende, ¿no? O sea, si vemos que nos pudiera dar tiempo, a lo mejor le podemos dedicar otra sesión a realizar estos análisis, porque es lo más importante del curso, ¿no? Los análisis de las estructuras gramaticales. Entonces, sí, vamos a hacer más ejercicios de corchetes y de ramificaciones de árbol. La siguiente semana nada más va a ser para esto. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Ahora, vamos a ver que este tipo de árboles tienen reglas de diagramación, es decir, no podemos diagramar como queramos. La regla del no entrecruzamiento quiere decir que las líneas de los nodos madre a los nodos hija no deben cruzarse. Es decir, una palabra que pertenece a un constituyente no puede pertenecer a otro constituyente al mismo tiempo. Supongamos que tenemos una secuencia X, Y, Z, W, y yo estoy diciendo que hay un constituyente A y un constituyente B. Y yo digo que este constituyente A está compuesto de X y de Y. Y luego yo digo que este constituyente B está compuesto por Y, por Z y por W. Esto está prohibido. No puede suceder que un elemento esté subordinado a dos nodos madre. ¿Sí? Puede suceder que yo aquí ponga C, pero no que esto sea, que este elemento forme parte de A y al mismo tiempo forme parte de B. Esto está prohibido. Profesor, entonces no se utiliza un solo nodo, ¿verdad? O sea, ya sea madre. ¿Perdón? ¿Sí me escucha? No te escucho, como que se corta. Estás muy lejos también. Otra vez, por favor. ¿Sí me escucha? ¿Ya me escucha? Ahí ya te... Ok. Le decía que entonces nada más se puede utilizar un solo nodo, ya sea madre o hija, o sea... Sí, solamente hay una relación de 1 a 1, ¿sí? Ok. Sí, no podemos hacer esto, de tratar de que un nodo tenga dos relaciones sintácticas. Esto no se puede hacer. No, obviamente mucho menos 3, ¿no? O sea, si tuviéramos aquí un D, pues menos podemos hacer esto, ¿no? Es una relación 1 a 1, que es la regla que sigue. Si están copiando, me dicen para que yo no borre, porque yo borro por el espacio, pero si copian o algo, me dicen. Que luego sigue lo de la regla de un solo nodo dominante o de un solo nodo madre, en donde cada nodo derivado del nodo raíz, o aquí pongamos de nodo madre, debe ser un nodo hija de un solo nodo madre, lo que estás diciendo. Si tenemos un nodo madre y tenemos Y, Z, W, etcétera, W, y aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ponerlo con letras, el nodo A. Cada nodo derivado de este nodo debe ser nodo hija de un solo nodo madre. Es decir, puede que los tres tengan la misma madre, pero solamente deben tener una madre. Es decir, W solamente tiene como madre a A. No puede tener como madre también a B. Solamente puede tener como madre a A. ¿Sí? Vean, es lo mismo de que arriba, solamente que lo estamos diciendo de maneras diferentes. Primero, la regla del no entrecruzamiento es ningún elemento puede tener más de dos madres,
porque no podemos decir que este elemento funcione para los dos, pertenezca a los mismos constituyentes, pero tampoco podemos tener que, o la relación inversa, que un elemento hija tenga dos madres. Esto tampoco puede ocurrir, vamos a decirlo así, esta relación. Si lo vemos de una manera muy literal, real nadie puede tener dos madres, entonces es lo mismo en esto, ¿no? ¿Mande? No te escuché la parte. Que si lo vemos de una manera muy literal, nadie tiene dos madres, entonces, Exacto. pues eso no pasa. Ok. Sí, exactamente eso, ¿no? O sea, de una manera muy literal, nadie tiene dos madres. Pueden tener muchas hijas, pero nadie puede tener dos madres, en el sentido del diagrama de Arroyo. Esas serían las dos reglas fundamentales. ¿Qué les digo? Se presuponen. Si no podemos poner dos madres a una hija, entonces quiere decir también que la hija no puede tener dos madres. ¿Vale? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Voy a borrar. Solamente hay que considerar ciertas cosas. Ya más o menos vimos todo lo de los árboles. Sobre los nodos se debe considerar lo siguiente. Un nodo no terminal domina a sus nodos hijas, a los nodos hijas de sus nodos hijas y así sucesivamente. Vamos a representarlo aquí. Es un poco lo que decía Ilan hace un ratito. Claro, si tenemos un nodo madre, decimos que el nodo no terminal, porque no es un nodo terminal, vamos a representar los nodos terminales aquí con X y Y. Estos serían los nodos terminales. Entonces, todo lo que está arriba son nodos no terminales. Estos nodos no terminales dominan a sus nodos hijas. Entonces, por ejemplo, este nodo A va a dominar a su hija B y a su hija C. Pero también va a dominar a los nodos hijas de sus nodos hijas. Si A es madre, B y C son sus hijas, pero C tiene una hija E y una hija F, lo que quiere decir que el nodo A domina a C, E y F. Y obviamente también a B. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta primera oración. Un nodo no terminal, A, domina a sus nodos hijas, B y C, y a los nodos hijas de sus nodos hijas, es decir, E y F, y así sucesivamente, dependiendo de qué tan larga sea la cadena. ¿Vale? Un nodo madre domina de forma directa a sus nodos hijas. Claro, porque A va a dominar directamente a B y C, pero va a dominar indirectamente porque tiene que pasar por C, a E y a F. Aquí hay una dominancia, vamos a decir, directa, y aquí va a haber una dominancia indirecta. ¿Sí? Profesor, ¿puede repetir eso? Vamos a repetir desde aquí. Un nodo madre domina de forma directa a sus nodos hijas. Quiere decir que A, por ejemplo, va a dominar directamente a B y C, porque son los nodos inmediatamente subordinados a A. Pero como ya sabemos que también va a dominar a los nodos hijas de sus nodos hijas principales, va a dominar a E y a F, pero va a haber una diferencia. El nodo A va a dominar directamente a B y C, vamos a decirlo así, a los constituyentes inmediatos que formen esa estructura A, y va a dominar de manera indirecta a los constituyentes que sean, es que no quiero decir esta palabra, pero lo voy a decir así, a los constituyentes que sean constitutivos de alguno de sus nodos hijas. Aquí, Ok. Por ejemplo, en la frase del COVID que hemos estado viendo, toda la frase sería A, y luego cuando se divide en A o B, entonces podría ser el C, y entonces ya que existe los otros, como que la otra parte de la oración más todos los elementos de la primera, ¿no?
Es que lo estás viendo como en términos globales de la Algo oración. muy grande. Ajá, eso no está mal, pero es más complejo que lo que me estás diciendo. Vamos a verlo solamente con la frase nominal de la Perrot-Covic, ¿no? Tenemos que la frase nominal está compuesta de un determinante y luego vamos a tener un sustantivo, ¿no? Y ese sustantivo va a tener además una frase adjetiva. Aquí depende, porque también podemos hacer el análisis de frase adjetiva, así. Pero lo voy a subordinar al sustantivo, para que esto vaya quedando claro. Luego la frase adjetiva, que va a tener además un adjetivo, y que va a ser COVID. Aquí estaría la, que es justamente aquí el problema. Aquí estaría la, lo voy a subordinar de la otra manera. No es que no va a quedar claro con este ejemplo. Es que queda claro con el on the beach. No es que tampoco, porque no está tan anidado. De aquí arriba. Ajá, de Sean. Muy viejo, no, es caballete, aunque está muy... A ver. Tendríamos primero una frase nominal. Vamos a ver si este con este sí quedó. Frase nominal, que estaría compuesta de un determinante, una frase nominal. Aquí tendríamos le. Luego tendríamos un sustantivo que estaría compuesto de Sean. Luego tendríamos una frase prepositiva. El anidamiento va a venir aquí, donde tendríamos una preposición a, y luego tendríamos una frase prepositiva con una preposición y luego una frase nominal. No voy a escribir todo, ¿no? Una frase nominal que sería relation a, otro determinante. Y luego vamos a dejarlo hasta aquí, hasta en sustantivo. Y aquí tendríamos en be, from, bla, bla, bla. Lo que estamos diciendo es que la frase nominal va a dominar directamente a sus nodos hijas. A todos estos. Porque son los que están subordinados directamente a esa frase nominal, o los que están conformando la frase nominal, el determinante más el sustantivo más la frase prepositiva, pero también va a dominar de manera indirecta a los elementos que están conformando la frase prepositiva. Ok, gracias, profesor. ¿Sí? Domina directamente a los elementos que inmediatamente constituyen esa frase y luego domina de manera indirecta a los constituyentes que conforman o constituyen alguno de sus elementos. La frase prepositiva está constituida por la preposición y por la frase nominal, y por tanto estos elementos, preposición y frase nominal de esa frase prepositiva, también están dominados por este nodo superior de frase nominal, pero de manera indirecta. Porque la frase prepositiva, vamos a decirlo ahora de otra manera, domina directamente a la preposición y a la frase nominal, pero va a dominar indirectamente al determinante y al sustantivo.
¿Sí? Ok. Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguien más con alguna pregunta, duda? No, profesor, está bien. Voy a borrar otra cosa. Ejemplo, esto ya lo vemos, ¿no? Lo de las frases nominales, reglas de entrecruzamiento. Ok, vamos aquí. Ni siquiera sé por qué dibujé allá, vamos aquí. Bien. Después, el nodo jerárquicamente superior a todos los demás nodos del árbol sintáctico se suele etiquetar con S, sentence, en español O. Esto hay que entenderlo en términos de analizar una oración, ¿no? Porque obviamente si estoy analizando solo una frase nominal, pues el nodo superior va a ser la frase nominal, no va a ser el sentence, porque no tiene ningún sentido. Si tenemos una frase nominal, el nodo superior va a ser la de la frase nominal. Pero si estamos analizando una oración, entonces efectivamente el nodo superior va a ser el de la oración. Y generalmente suele ser así. Como analizamos oraciones y no solamente frases, la etiqueta o el nodo superior va a ser el de la oración. La oración está compuesta por todos estos elementos. En español se utiliza la etiqueta O y en inglés se va a utilizar la etiqueta S. Una oración compleja puede contener varias oraciones simples, en cuyo caso se dice que una oración domina a otras oraciones. Es un poco lo que vimos en el ejemplo del periodo COVID, pero también lo podemos ver en la coordinación, que es un poco lo que ya hemos hablado. Vamos a tener una oración que va a tener una oración 1, luego va a tener una conjunción, por ejemplo, y luego va a tener una oración 2. Y esto es lo que ocurre con las oraciones de coordinación. Las oraciones subordinadas son diferentes. Podemos tener una oración principal que tenga una oración 1, una oración coordinada con una conjunción, y luego una oración 2, y luego esta oración 2 a lo mejor tiene una frase verbal X, y esa frase verbal a lo mejor también tiene una oración subordinada. 1. Y decimos que todas estas oraciones están controladas por la oración principal, que sería la oración compleja. La oración compleja domina oración 1 a oración 2, y además de manera indirecta la oración subordinada de la oración 2. ¿Sí? Sí, profesor. Y el nodo raíz, que va a ser el nodo jerárquicamente superior a todos los nodos de un diagrama de árbol. En este caso, por ejemplo, el nodo raíz va a ser este. En este caso, el nodo raíz va a ser este. Si solamente estamos representando una frase nominal, el nodo raíz va a ser este. ¿Sí? El que esté en el nivel más, en el nivel superior del análisis, es el que va a funcionar como nodo raíz. ¿Sí? Sí, profesor. Voy a borrar entonces, ¿eh? A partir de todo lo que hemos dicho ahora, podemos dar otra definición de constituyente. Desde el punto de vista de los árboles sintácticos, se define como una cadena de palabras que están dominadas exhaustivamente por algún nodo. Es un poco lo que hemos visto hace rato. Frase prepositiva, preposición, frase nominal, la palabra on, y luego tenemos el determinante, y luego tenemos sustantivo. Aquí tendremos otro nodo, aquí. Decimos que este es un constituyente porque es una cadena de palabras que están dominadas exhaustivamente, es decir, de manera muy fuerte, condicionadas de manera muy fuerte,
por un nodo, que sería el nodo de la frase prepositiva. La frase on the beach está sumamente condicionada por solamente este nodo. O está, como dice aquí, exhaustivamente dominada por solamente un nodo. Y eso es a lo que corresponde la definición de constituyente en términos del análisis de árboles sintácticos. Y solamente para recordar, el análisis de constituyentes debe basarse primero en las pruebas lingüísticas que vimos en la presentación pasada, para después realizar la diagramación, ¿sí? Primero es determinar cuáles son los constituyentes y luego meternos en los rollos de la diagramación. Ambas cosas se presuponen, porque podemos tener un análisis de constituyentes en términos de corchetes, por ejemplo, que tengamos así en un primer momento, pero que a lo mejor cuando elaboremos el árbol veamos que tenemos que corregir algunas cosas, y eso también es lo que produce la ventaja del árbol. Como tenemos reglas muy específicas para realizar el árbol, nos ayuda a determinar adecuadamente cómo se realizan los constituyentes. Entonces, digamos que es un trabajo conjunto. Hacemos las pruebas, elaboramos el análisis, tal vez primero con corchetes o con cualquier estrategia que se nos ocurra en el primer momento, y después se realiza la diagramación para ver si en términos del diagrama, el análisis que hemos realizado se puede pasar de manera sencilla a ese tipo de estructura. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Sí, profe. ¿Sí? Las demás y los demás, ¿cómo vamos? Sí, profe. Está algo confuso, pero sí, profe. Está complicado, o sea, sí, pero ya cuando uno le agarra la onda es bastante sencillo, ¿no? Pero sí, de un primer momento puede resultar complejo. Profe, Solamente ¿podemos checar lo de los corchetes? Es que lo de mi tarea me preocupa bastante. ok, regla, espérame, déjame ver qué es lo que falta. Regla. Ok. 8:43 veo. A ver, vamos a esta está compleja. Ok, la siguiente oración está mucho más difícil. Vamos tal vez sería bueno ver la tarea. ¿Qué es lo que tienes dudas con respecto a la división con corchetes? Es que mi forma de pensar al dividirlo es muy diferente a la que usted utiliza. Entonces, A ver, por ejemplo, algunas cosas que yo pondría solamente como, no sé, una frase nominal, eh, hay subdivisiones que yo no veo. Entonces, ajá, como que necesito tal vez poner más atención. Pero, por ejemplo, en toda la frase que vamos a hacer de tarea, mi pregunta es que si la puedo separar como por puntos, o necesito hacer como que desde yesterday afternoon hasta el final sea todo eso una frase, porque, bueno, oraciones más bien, pero yo quiero como separarlas por puntos y eso siento que va a ser más fácil, pero no sé, supongo que hay algunas oraciones que hacen relación de dependencia con otras y pues ajá. no me quiero perder en eso. A ver, voy al ejercicio. O sea, ¿te refieres a que en lugar de utilizar corchetes, utilizar alguna otra herramienta? ¿Algo así? ¿Te entendí? O sea, por ejemplo, separar frases en el sentido de, frase nominal y luego poner eh, yesterday,
¿Algo así? No, o sea, sí hacerlo con corchetes, pero mi pregunta era que si, des, como en la frase que hacemos del COVID, tengo que empezar con un corchete y terminar con un corchete desde yesterday hasta rain. O, De hecho, ajá. o ¿O? podría separarlas hasta donde llega el punto y verlas individualmente. ¿No, verdad? Lo primero que, o sea, para hacer un análisis de corchetes, que es un poco lo que les decía, lo primero que tenemos que hacer siempre es primero identificar la oración. Porque cuando nosotros identificamos la oración, ya tenemos la unidad mayor. Entonces sabemos que todo lo que yo vaya a identificar dentro de esa unidad va a ser elementos o constituyentes de esa unidad mayor. Entonces primero siempre se recomienda con identifique usted la oración. Contemplando incluso también oraciones subordinadas, porque las oraciones subordinadas, recuerden, en un primer momento podemos definirlas como oraciones que dependen de alguno de los constituyentes de una oración principal. Entonces la oración subordinada también forma un constituyente de esa oración principal. Entonces la primera regla en el sentido de hacer análisis de constituyentes con corchetes es identifique usted la unidad mayor. A partir de ahí, nosotros intuitivamente, eso es algo muy bonito de la sintaxis, por eso les decía, intuitivamente sabemos cuáles son los constituyentes, porque sabemos, por ejemplo, que my mother está formando ahí una frase. El asunto es, si yo creo que eso es una frase, entonces realizo las pruebas. Who o quién me llevó a Londres a ver al dentista ayer por la tarde? Y yo puedo contestar, my mother. Puedo aplicar la prueba de she took me up to London to see the dentist. She, ya estoy sustituyendo. Si yo pregunto quién me llevó a Londres a ver al dentista, voy a responder mi madre. Por tanto, ya ahí llevo 3 pruebas. ¿La puedo mover? My mother, esto está más difícil porque el inglés tiene más restricciones para esto, ¿no? Pero quizá podría decir, my mother yesterday afternoon took me up to London to see the dentist. Y ya moví el constituyente, es decir, lo pude mover como una unidad independiente. Ya llevo 4 pruebas. My mother, ¿tiene alguna otra frase que esté ocupando su misma posición? Pues no. Podría yo decir the dentist, pero the dentist está en la oración subordinada y por tanto se cuece aparte esa frase nominal. Entonces yo ya sé que esto es un constituyente. Pero, por ejemplo, lo de yesterday afternoon. Ah, porque tú tienes que preguntar, ¿cuándo mi mamá me llevó a Londres a ver al dentista? Ayer por la tarde. Acuérdense, a los relativos utilizamos preguntas de relativo. ¿Cuándo me llevó mi madre a Londres a ver al dentista? Ayer por la tarde. Y ya sabemos que eso es un constituyente. Y además lo puedo Y mover. también puedo cambiar. Ajá. Okay. My mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. Lo puedo cambiar por otra palabra. Es un poco con los adverbios. Utilizamos palabras como así, palabras, o simplemente podríamos decir yesterday, ¿no? O algo así. Si ayer fue, no sé, es que es difícil con los adverbios, pero los podemos sustituir por algo así. Utilizar solamente una palabra. Yesterday, ese es el problema con esto. My mother took me up to London to see the dentist. Y entonces yo sé que eso forma un constituyente, ¿sí? Además, recuerden lo que les dije un poco, utilizar el diccionario para saber cuáles son las categorías. Porque si no me equivoco, alguno de estos no es un adverbio, sino un sustantivo, si no me equivoco. Voy a revisar. Yo creo que es afternoon. Ajá. Afternoon. Un sustantivo, exactamente. Un sustantivo. Entonces, ya más o menos puedo ir identificando núcleos, ¿no? Porque estamos ante una estructura extraña que en español no se elabora así.
Yo diría ayer por la tarde, no diría la tarde de ayer. Es una estructura más compleja en español, pero en inglés sí podría decir así, la tarde de ayer. Pero con la pregunta de sustitución queda, ¿no? También puedo mover vean, con la pregunta ya tengo dos pruebas. Yo puedo decir, ¿cuándo me llevó mi madre a Londres a ver el dentista? Ayer por la tarde. Ya tengo dos pruebas, porque estoy en la pregunta y estoy contestando. Si lo puedo mover, my mother took me up yesterday afternoon to London to see the dentist. My mother took me up to London yesterday afternoon to see the dentist. My mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. No hay ningún problema. Entonces la puedo mover. Ya sé que es un constituyente. Ya van tres. Les digo, podemos buscar una palabra que sustituya esto. Nunca no se me ocurre ninguna, pero podría haber, ¿no? Y ya tenemos otro constituyente. El asunto de los núcleos lo vemos después, pero ahí ya tenemos otro constituyente. Y así podemos ir con todos. ¿A dónde me llevó mi madre a ver al dentista ayer por la tarde? Tomamos. ¿A dónde me llevó? Ya está quedando ahí. ¿A quién llevó mi madre a ver al dentista ayer por la tarde? A mí. Pero en ese caso que es un verbo compuesto, entonces tendría que poner en took. Sería como... ok, no. Entonces sería took, una parte del verbo, y cierro el corchete hasta up, o el up se queda took y up aparte, no sé. Esa es la complejidad con los discontinuos, ¿no? Ahorita no nos vamos a meter tanto en ese rollo, simplemente vamos a determinar la frase verbal desde aquí. Take me up to London. Esta sería la frase verbal. Y no se metan tanto en el problema con el verbo, porque el verbo simplemente funciona como núcleo de la frase verbal. Entonces, el verbo aquí va a ser simplemente el núcleo de esto que yo estoy identificando como frase verbal. ¿Sí? Y este núcleo de frase verbal va a tener dos complementos. Uno, que va a ser una frase nominal, y otro que va a ser una frase prepositiva. Y ya. ¿Por qué no estoy considerando yesterday afternoon? Porque si lo pensamos es un adjunto. Yo lo puedo quitar y no pasa nada. My mother took me up to London to see the dentist. Incluso también para ver al dentista lo puedo quitar. My mother took me up to London. Y nos damos cuenta que estas frases van funcionando ya de otra manera. ¿Sí? Y la frase verbal solamente quedaría aquí. ¿Sí? O Ok, sí, creo que mejor. Y aquí les digo, solamente que hay que señalar, yo puedo identificar que aquí hay una oración subordinada porque no les estoy pidiendo que hagan el análisis de la subordinada, acuérdense. Aquí hay una oración subordinada y simplemente lo sé porque aquí hay un verbo, aquí se está introduciendo la preposición y me está diciendo a quién fui a ver, ¿no? O a quién me llevó a ver. Me llevaron a ver al dentista y se acabó. Y esto es una oración subordinada. Y ahorita no me interesa saber de qué constituyente es, porque incluso para hacer los diagramas de árbol no vamos a ocupar todo, simplemente vamos a ocupar esta parte. Pero eso ya lo veremos cuando lleguemos a este ejercicio. Solamente vamos a ocupar esta parte. Porque no hemos visto lo demás. Las oraciones subordinadas son como el complemento, como información extra. No siempre. O sea, sí, pero no siempre. A veces funcionan. Recuerden que cualquier constituyente puede ser un complemento o puede ser un adjunto. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo en español, que justamente por eso no me metí en el texto ahorita de inglés, porque si yo dijo que venía, tenemos una oración subordinada, que es complemento, no es un adjunto, porque yo tengo que decir qué dijo,
Y si la persona dijo que venía, quiere decir que está subordinado, es un complemento del verbo. Dijo eso. Tengo que decir a fuerza qué fue lo que dijo. Me dijo tal cosa. Y ese es el que está funcionando como complemento. Entonces, no se vayan con esa finta. Depende de qué función tenga el constituyente. Si el constituyente está requerido por las propiedades selectivas, a lo mejor en este caso del verbo, quiere decir que es un complemento. ¿Sí? ¿Más o menos o todavía hay problemas? Creo que sí, más o menos, profe. Nancy y los demás. Igual, es que es como les digo, está un poco confuso, pero yo creo que voy a tener que volver a ver la clase. Hay que ver la clase y les digo un poco aplicar las pruebas. Y también es como muy intuitivo en el sentido de, cuando ustedes leen la oración se dan cuenta que hay frases. Simplemente hay que comprobar si esa frase es o no un constituyente con las pruebas. Tal vez se complique más porque es un idioma nuevo, entre comillas, pero es más o menos igual. Les digo, la ventaja entre el inglés, francés y español es que son lenguas parecidas, entre comillas, sintácticamente, y se pueden aplicar más o menos las mismas pruebas, ¿no? Y también requiere de práctica. Yo sé que ustedes no han hecho esto de manera regular, en el sentido de que cuando vemos gramática del español, los análisis no se hacen así, simplemente se identifican, ¿no? Sujeto, predicado. Por eso les decía, ya aquí no nos funcionan esas oraciones, porque el predicado va a ser evidentemente todo esto. Y también esto. Ajá, y aquí está el sujeto. Pero eso no nos dice nada en términos sintácticos. Tenemos que hacer todos los demás análisis. Entonces eso sí lo complica un poco, pero es cuestión de práctica y de aplicar las pruebas que hemos estado viendo. Les digo, la siguiente semana vamos a hacer, todo este texto lo vamos a analizar, yo espero, el martes. Y el viernes haríamos árboles sintácticos con las oraciones principales y sus complementos. No vamos a hacer subordinación ni nada de eso porque eso ya lo complejiza más. Pero para que se vayan familiarizando con estos conceptos. Incluso en el examen, tampoco porque que les va a poner frases así, van a ser frases como estas. My mother took me up to London. Así. Para que no vaya a haber problemas con, porque esto está más complejo y seguramente en el siguiente curso lo verán, lo de la subordinación otra vez. ¿Sí? Ok, profesor, sí, gracias. Sí, profe, gracias. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, son las 9, nos vemos el martes con la tarea y vamos a hacer estos ejercicios. ¿Vale? Sí, profe, Gracias, gracias. Que profesor. tenga Hasta buen día. luego. Nos vemos, se cuidan.